Buenos días, hermanos. Es un placer estar juntos otra vez. Gracias a nuestro hermano Alfredo Ravicé por la conducción de esta primera parte. Cada director tiene su manera, su estilo, su énfasis. Y yo creo que nos ha bendecido en esta mañana también a través de la dirección de él. Así que damos gracias a Dios por eso. Estaba yo un poco preocupado, hermanos, porque empezamos y veía muy pocos hermanos al iniciar. Y hay algunos hermanos que están fuera, que salieron por diversos motivos, ¿no? Pero no eran tantos, así que cuando empezamos y 15 y 20 minutos, entonces estaba un poco preocupado. Me da gusto verles, hermanos, en esta mañana. Es un tiempo especial para nosotros porque tenemos a nuestro hermano Valentín, el pastor Valentín Ventura, y su esposa, nuestra hermana Lucy. Somos viejos conocidos. Ellos, especialmente el pastor Valentín, me conoció más chiquitito. Y después tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en un seminario local hace algunos años atrás. Así que es para mí una bendición, un placer que él esté con nosotros, que nuestra hermana le acompañe en esta mañana. El pastor Valentín es un pastor de bastantes años de experiencia, de conocimiento de la palabra de Dios. Ha sido en lo particular, hermanos, también un ejemplo en ciertos aspectos para mi ministerio pastoral. Así que vamos a darle el lugar al pastor Valentín, que hoy está con nosotros. Pongamos mucha atención a lo que él tiene de parte de Dios para nosotros y que Dios use su palabra, hermanos, para bendecirnos. Adelante, pastor. ¿Pueden salir los niños? Sí, ya saben que esta es la hora para salir. Éxodo capítulo 32, 25 y 26. Voy a leer, hermanos, en voz alta y ustedes solamente pasen su vista si tienen una Biblia. Si no la tienen, solamente escuchen la lectura. Éxodo 32, 25 y 26, que dice de esta manera la palabra del Señor. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza de entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Eran 12 tribus, pero solamente la tribu de Leví se juntaron con Moisés, porque había sucedido algo desagradable en el pueblo de Dios. Ya leímos hace un momento. Moisés estuvo en el monte Sinaí 40 días. Estuvo en el monte Sinaí porque Dios le había indicado que subiera y estuviera allá. Así que, hermanos, fue un tiempo maravilloso, glorioso para la vida de Moisés, haber estado disfrutando esa presencia de su amado Padre Celestial. Pero el pueblo había quedado bajo la dirección de Aarón. Entonces el pueblo se desesperó porque no vieron a Moisés como siempre, su líder, su maestro, y le dijeron a Aarón: no sabemos lo que le ha pasado a Moisés.
necesitamos adorar. Necesitamos ver a alguien para adorar. Y entonces, hermanos, Aarón pidió al pueblo toda clase de joyas, de piedras preciosas. Y entonces, hermanos, sucedió algo allí, que cuando se echa a la lumbre todos aquellos metales, salió un becerro, dice la Biblia. Y ese era el Dios, hermanos, a quien ellos adoraban, a quien ellos rendían toda la gloria. Bueno, cuando leímos el capítulo, se dice que eran como alaridos, así dijo Moisés. Pero Dios le dijo, no son alaridos. Oigo que cantan. Oigo que hay una adoración. Oigo que están exaltando. Oigo que están reconociendo a alguien. Ve, baja, ve al pueblo. Y efectivamente, hermanos, cuando Moisés bajó, pues estaban danzando, estaban adorando. ¿A quién? A ese becerro. Entonces Moisés, hermanos, se entristece, Moisés se enoja, Moisés hace un llamado especial aquí donde tuvimos la lectura y dice que solamente los levitas, hermanos, obedecieron, se sintieron hombres que podían reparar el daño, que podían ser diferentes, solamente los hijos de los levitas. Ahora bien, hermanos, quiero compartir con ustedes este tema que se titula Lo que deseo para mi iglesia. Esta es una iglesia que Dios ha constituido aquí en este poblado por espacio de algunos años. Y ustedes son parte de esta iglesia, de este pueblo en Cristo, de este pueblo espiritual. Aquí nos congregamos, aquí estamos creciendo espiritualmente, aquí estamos madurando espiritualmente, aquí nos estamos reproduciendo espiritualmente, porque nuestros hijos aquí están creciendo. Y aquí nos estamos sumando cada día, cada vez. Pero ¿qué es lo que yo quiero para mi iglesia? Sin duda que no quiero el mal para mi iglesia, porque si alguien deseara un mal para su iglesia, pues es un mal para él mismo. Está atentando contra él mismo. Por eso nuestro deseo, nuestro anhelo es desear todo el bienestar para esta iglesia que yo estoy conformando con mi vida, con mi familia, como miembro de esta iglesia. Es triste y lamentable que hayan personas en la iglesia que estén ideando un mal, que estén deseando un mal al pastor, al diácono, el ministerio de alabanza, los diferentes ministerios. Y estamos siempre oponiéndonos que no haya el avance que se necesita para la iglesia, para la obra de Dios. No debe de haber tal actitud, pensamientos en nosotros así. Y por eso, hermanos, quiero compartir lo que
yo deseo para mi iglesia? ¿Y qué es lo que yo deseo para mi iglesia? ¿Qué deseo yo que sean mis hermanos como miembros de la iglesia? ¿Cuál es mi aportación como miembro de esta iglesia? Gracias, hermano, se lo agradezco, gracias. Me da gusto del director de himnos, de la adoración. Trata de hacerlo de la mejor manera. Aunque él decía, pues a lo mejor no entendemos las notas, los tiempos, pero cuando menos están mirando mis manos, mi pasión con que yo puedo hacer las cosas de una manera especial para mi Dios. Y yo quiero que busquemos una cita bíblica, hermanos, allá en el Evangelio, según San Lucas 5. Vea lo que dice Lucas 5, 27 al 29. Y alguien pueda leer en voz alta, hermanos, ¿cómo dice? Lucas 5, 27 al 29. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Amén. Lo que yo deseo para mi iglesia, escuche bien, hermanos, es que Cristo pueda repetir en la vida de cada uno de nosotros lo que hizo con aquellos que hace más de 2000 años le permitieron hiciera en sus vidas. Eso es lo que yo quisiera para mi iglesia. Piensa en esto. Que Cristo haga en nuestras vidas lo que Él hizo en aquellas vidas que Él llamó. Porque algo está sucediendo, hermanos, en nuestros tiempos actuales. Campañas evangelísticas tenemos como iglesias y no vemos los resultados que deseamos. Buscamos la mejor estrategia de cómo nosotros podemos impactar a la gente en nuestra colonia, en los hogares, como iglesia, y no logramos lo que nosotros deseamos. Y sí, el anhelo de nosotros como iglesia es que Cristo obre, trabaje en nosotros, así como lo hizo con aquellas gentes con quienes Él se relacionó. Por ejemplo, Mateo. ¿Dónde estaba Mateo? Trabajando. Se acercó Jesús a Mateo y le dijo, sígueme. Se levantó Mateo dejando su trabajo. Podemos decir que podía ser un trabajo como alguna dependencia de las que hay aquí en el Ayuntamiento de Paraíso. Hacienda, finanzas, más o menos. Ahí estaba Mateo. Y escuchó esa voz de Jesús que le dijo, ven, sígueme.
Y dejando Mateo esa oficina, ese trabajo, empezó a seguir a Jesús. ¿Y qué más descubrimos, hermanos, en la lectura donde leyó el hermano? Porque ahí vemos, hermanos, que Mateo hizo algo. ¿Qué más? ¿Qué hizo Mateo? Hizo un gran banquete en su casa. Invitó a muchos de sus amigos, colegas, parientes. Pero ahí mencionan, hermanos, algunos personajes que son los publicanos, recaudadores de impuestos. También hay fariseos y escribas que los invitó, hermanos, a ese gran banquete. ¿Cómo era la gente en aquel entonces cuando podían ver, cuando podían creer, cuando podían recibir a Jesús como el Señor y Salvador de sus almas? Era una decisión verdadera, honesta, sincera. La gente dejaba todo y seguía a Jesús, hermanos, de todo corazón. ¿Cómo es la gente cuando hoy hacen una decisión por Jesús? Nosotros tenemos problemas. Porque hace algunos días nos dieron una lista de personas que hicieron una decisión y fuimos a sus hogares para explicar lo que pudo haber significado una decisión, y ellos no saben. Ellos no saben, hicieron una oración, levantaron su mano, pero ellos no saben lo que significó una decisión. Oré, me invitaron a pasar adelante, pero pues hasta ahí nada más. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que la gente que recibe a Cristo hoy en día es diferente a la gente que oía la invitación de Jesús hace más de 2000 años. Es que su palabra de Jesús, hermanos, es una palabra muy bonita, muy suave, muy dulce. Aún los niños querían escuchar esa palabra del maestro. También en su tiempo habían gente que decían, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces, hermanos, lo que deseo para mi iglesia es que sigamos a Jesucristo como lo hicieron ellos. Eso es lo que yo deseo para la iglesia. Que sigamos a Cristo como lo hicieron ellos. Me da gusto ver a hermanos que han permanecido fieles hasta hoy. Dios los bendiga a ellos. Los guarde, los cuide, los proteja. Los siga usando para su gloria, para su obra, para su reino. Aquí donde Él los ha puesto. Y también invitamos a la juventud que vayan marcando el paso, que vayan afirmándose, que vayan abriendo camino ellos también, para que puedan tener historia en el día de mañana. Yo doy gracias al Señor porque yo creo que cuando mi papá se convirtió al Evangelio, yo tenía 2 años de haber nacido.
2 años. Así que prácticamente yo he crecido en el Evangelio. Gracias al Señor. Y hace 34 años, la hermana Luz y yo nos unimos. Y el Señor nos ha bendecido. En las luchas y en las pruebas. En los altibajos de nuestra vida familiar. El Señor ha sido bueno con nosotros. Por eso, lo que tanto la hermana Luz y yo deseamos para nuestra iglesia es que sigamos a Jesucristo, así como lo hicieron ellos. Escucharon bien la palabra de Jesús, el llamado de Jesús, y empezaron a seguir sus huellas, sus pisadas. Empezaron a ser obedientes a su palabra. En alguna ocasión, el apóstol Pedro dijo: nosotros hemos dejado todo y le hemos seguido. Decía nuestro hermano director de los himnos, yo era de México, allá. Lo encumbrado. Y todo lo dejó. ¿Por qué está él acá? Dios lo sabe. Dios lo sabe. Pudiera estar en una iglesia grande. Donde hay buena asistencia de miembros. Una orquesta. Pero Dios lo ha traído aquí. Entonces, hermanos, así como aquellos siguieron a Jesús, yo deseo que también nosotros como iglesia, como miembros, podamos hacerlo nosotros también. No solamente podemos seguir a Cristo como lo hicieron aquellos, sino que también, hermanos, las puertas de nuestro templo se abran para todos. Que la gente, hermanos, pueda saber, pueda sentir que si ellos tomaran una decisión de venir un domingo, habría un lugar para ellos aquí. Que la gente pueda saber que cuando ellos decidan venir en algún día para estar en una actividad, hay algo para ellos. Una palabra, una motivación, un estímulo, un saludo, una invitación. Regresa otra vez. Pero qué triste que muchas personas sienten, hermanos, que la iglesia está cerrada. No hablando de puertas físicas, literales. La iglesia está cerrada. No hay amor. No hay unidad. No hay convivencia. No hay atención. Porque algunos dirán, nadie se interesó por mí. Nadie me preguntó cómo me llamo, de dónde vengo. Y eso quiere decir que no hubo invitación para regresar.
Lo que deseo para mi iglesia, que las puertas de nuestro templo se abran. Y quiero que busque esta cita bíblica de Lucas 15, 1 y 2. Lucas 15, 1 y 2, que alguien le dé lectura en voz alta. ¿Cómo dice, hermanos? Amén. Gracias, hermana. Y se acercaban a Jesús, ¿quiénes? Todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Como que había un celo también en los publicanos o en los fariseos, en los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran las personas que escribían, es decir, eran los secretarios, los que escribían notas de la palabra de Dios para los hebreos, para los eran los copistas también, los que copiaban porciones de las Escrituras. Y en ellos también había un tipo de celo, porque decían, bueno, ¿y cómo es posible que los pecadores comen, conviven con Jesús? Amados hermanos, no cerremos las puertas a las personas que pudieran venir, hermanos, a nuestra iglesia. Volquémonos buscando a las personas cuando vienen a la iglesia para darles un saludo, para decirles bienvenido, para invitar, regresen cuando gusten, que ellos se sientan bien, que se sientan motivados a regresar a la iglesia del Señor. Esto es, amados hermanos, cuando nosotros deseamos para nuestra iglesia todo este bien, todo este bienestar. Y nuestra iglesia se va a ir fortaleciendo cada día, cada vez más. Entonces, hermanos, la iglesia del Señor debe de ser una iglesia que se regocija. El salmista David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. También David decía, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo santo. Qué importante es la casa de Dios, la iglesia de Dios, donde nos congregamos, donde crecemos, donde somos bendecidos, donde somos edificados, donde podemos ser encendidos.
de ese fuego del Señor. Y cuando salimos allá, cuando llegamos a nuestras casas, la familia se pueda dar cuenta de dónde venimos. ¿De dónde venimos? Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, ¿cómo lo vieron? Las personas vieron un rostro luminoso. Es que había estado con Dios. Entonces, cuando nosotros, hermanos, estamos en comunión, unos con otros, en la presencia del Señor, y salimos hacia afuera, hermano, la gente debe de ver algo diferente en nosotros. Sin que podamos decir de dónde venimos, la gente se pueda dar cuenta. Entonces, hermanos, las puertas del templo de la iglesia deben de estar abiertas. Porque donde esté Cristo, donde esté su presencia, ahí va a estar la gente. ¿Se acuerdan ustedes en alguna historia que Jesús no estaba en casa? Pero cuando la gente supo que Jesús estaba en casa, hermano, sucedió algo. No sé cómo se corrió la voz, pero la gente llegó a la casa. La gente, hermanos, llenó la casa a tal grado de que unos trajeron a un enfermo y no podían entrar por la puerta. Ya saben lo que pasó. Cómo hirió la gente para que su enfermo llegara a donde el Señor, el Maestro, estaba. Así que, amados hermanos, que no se cierren las puertas de la iglesia, debe de ser el deseo, mi anhelo para esta iglesia. Que se abran las puertas. Y por último, hermanos, veamos lo que dice Romanos capítulo 12, 10 al 13. Romanos 12, 10 al 13. ¿Alguien puede leer en voz alta, hermanos? Amén. Que vivamos en comunidad. Lo que yo deseo para mi iglesia, que vivamos en comunidad. Que el gozo del hermano o la alegría de mi hermano sea mi gozo y sea mi alegría también. Eso es vivir en comunidad, hermanos. Que la tristeza de mi hermano sea también mi tristeza. Así dijo el apóstol Santiago. Si está alguno de entre vosotros enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Si a alguien está alegre, cante alabanza. Si alguien fue bendecido en esta semana, gózate, alégrate. Si alguien en esta semana vivió algo difícil en su vida, en su familia, únete con él.
Esto es estar en comunidad, hermanos. Pero a veces pasa esto que en la comunidad fraternal, eclesiástica, a veces no sabemos nada. La iglesia nunca supo que en esta semana fue difícil para mí. Estuve internado 2, 3 días, por decirlo así. Son experiencias que se viven en algunas iglesias. La iglesia no sabe que yo no tuve trabajo en esta semana, no tuve ningún ingreso económico. A veces se vive más en comunidad allá, afuera, que aquí en la iglesia. Porque no somos sociables, porque no nos acercamos. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te ha ido en esta semana con la familia? Y empezamos, hermanos, a abrir nuestro corazón. Y ya alguien sabe lo que yo pasé, lo que yo viví durante esta semana. Y es que cuando nosotros, hermanos, nos damos a conocer, cuando buscamos conocer a alguien, podemos hacer algo. Hace muchos años conocimos a una hermana de momento se fue apartando de la iglesia, venía ya esporádicamente hasta que se retiró. La visité como 2, 3 veces y después dejé de hacer la visita. Pasaron 2 años y vino un domingo a la iglesia y una hermana después de las bienvenidas me dijo, hermano, ¿no se acuerda de la hermana? No, yo le di la bienvenida, nos da gusto que la hermana esté aquí. No, es la hermana Lulú. Y ya ahí se me fue iluminando la mente y ya como a los 2, 3 días fui a su casa y le pedí disculpa porque no la conocí el domingo que le di la bienvenida. Habían pasado 2 años, hermanos. Y me empezó a contar la historia de lo que vivió esos 2 años. Falleció una hija soltera, primero lidió con sus enfermedades, estuvo en Villahermosa, falleció, después otro familiar, cosas, hermanos, que yo ni la iglesia supimos. Entonces, cuando nosotros tenemos un alejamiento de la iglesia, pueden suceder cosas. Por eso yo no recomiendo, no te alejes de la iglesia. Permanece en ella. Vive en ella. Frecuenta tu iglesia. No te alejes. Convive en lo poco o en lo mucho. Porque si nos alejamos, podemos pasar cosas que nadie sabrá. Y fíjense, hermanos, curiosamente, en esos 2 años, nadie de la iglesia supo nada. Esta hermana enfrentó sola su situación. Entonces, hay una ventaja cuando nosotros somos parte de una grey, como decía mi hermano, de un pueblo, de una iglesia. La iglesia estará pendiente de mí. La iglesia sabrá de mí.
la iglesia podrá ayudarme en mis necesidades, sobre todo las necesidades espirituales. Entonces, hermanos, lo que yo deseo para mi iglesia es que vivamos en comunidad, que la alegría del hermano sea mi alegría, que la tristeza de mi hermano sea mi tristeza, que nos aceptemos sin prejuicios, que nos podamos abrazar así como Cristo nos abraza, que nadie se vaya de esta iglesia ¿Se dan cuenta, hermanos? Debemos de ser una iglesia que vive en comunidad. Debemos de ser un modelo como iglesia de enseñanza. Porque a veces, hermanos, los teporochos a veces viven 3, 4, 5, 6 que se juntan. A veces ellos viven más en comunidad. Se ayudan, se animan ellos. O por poner otro ejemplo de gentes que no son cristianos y siempre la van llevando. Van jalando como personas. A veces sucede más. Hay experiencia de amor allá que a veces en nuestra misma iglesia. Por eso, amados hermanos, ¿qué deseo yo para mi iglesia? ¿Qué deseo yo para mi iglesia Semilla de Mostaza? Y ese deseo debe de ser que el Señor me use, que el Señor impacte mi vida, así como lo hizo en aquellos. Así. Que el Señor me use en lo poco o en lo mucho de lo que yo soy. Que el Señor me haga ser esa luz que ilumine, que brille, para que otros vean lo poco, lo mucho de lo que soy o de lo que yo hago en su iglesia. Ese debe de ser un anhelo desde lo profundo de mi corazón. Que las puertas de esta iglesia estén abiertas. Se dice que una familia por primera vez desearon ir a una iglesia, por primera vez en su vida. Y en esa primera vez, hermanos, que ellos vinieron a una iglesia, tuvieron una mala experiencia. En los avisos, hermanos de la iglesia, se trató un asunto que no se debió haber tratado en los avisos. Y se fueron con un mal sabor. Esta familia que por primera vez decidieron visitar una iglesia. Tengamos cuidado, hermano. Tengamos cuidado. A veces no sabemos quiénes van a venir a nuestra iglesia. Hay gentes que vienen muy necesitados. En una ocasión, hermanos, después de una escuela dominical, nos quedamos así abajo de la plataforma, como 4 o 5 hermanos, para hablar de un asuntito allí. Y entró un señor, hablo de Tenosique, un señor
que yo lo traté mal cuando él entró. Y le dije, ahorita no lo puedo atender. Y allá iba en el pasillo y a alguien le dijo, yo solamente quería una oración. Entonces sí que hay muchos migrantes. Y mucha gente me buscaba. O el diácono me mandaba a llamar porque alguien allá quería hablar conmigo. Y yo interpreté que esta persona quería una ayuda. Pero él allá iba diciendo, yo solamente quería una oración. Tengamos cuidado, hermano. Me dolió la respuesta de esta persona. Las puertas de la iglesia están abiertas. Cualquiera puede venir en algún momento buscando una necesidad espiritual. No los lastimemos. Yo deseo para mi iglesia que sus puertas siempre estén abiertas, que no se cierren para nadie. Y por último, yo deseo para mi iglesia que haya esa comunidad que mucha gente allá no encuentra. Y andan buscando esa comunidad en las personas quienes hemos sido regenerados, quienes hemos sido transformados, quienes hemos sido nueva criatura, que vivimos un estilo de vida diferente a la de afuera. Y mucha gente quiere buscar esa buena comunidad aquí. Que no se vayan decepcionados, que no se vayan defraudados. Hermanos, esto es lo que yo deseo para mi iglesia. Moisés preguntó al pueblo, ¿quiénes quieren ser diferentes? ¿Quiénes quieren cambiar? Y dice, los levitas, sus hijos. Ellos le dijeron a Moisés, nosotros estamos contigo. Yo creo, hermanos, que podemos ser muchos los que tenemos deseos, como quisiéramos que sea la iglesia del Señor. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Que Dios siga obrando en esta su iglesia. Que Dios siga bendiciendo, edificando a esta su iglesia, Semilla de Mostaza. Puesto de pie, vamos a hacer una oración, hermanos. Padre amoroso que estás en los cielos, muchas gracias te damos en esta hermosa mañana por el privilegio que nos das de estar en tu casa de oración, tu casa de adoración, tu casa donde recibimos las enseñanzas de tu palabra para nuestro crecimiento de vida espiritual. Te doy gracias por este privilegio que me has dado de impartir esta enseñanza de tu palabra. Lo que yo deseo para mi iglesia debe de ser algo en lo cual tenemos que luchar, tenemos que perseverar hasta lograr ser esa iglesia la que tú compraste a precio de tu sangre. Gracias, Padre Celestial, porque deseamos ser como aquellos a quienes tú llamaste en el pasado. Que así también nosotros podamos ser hombres sinceros, hombres verdaderos, hermanas también, que tengamos un compromiso, que tengamos una responsabilidad de ser lo que tú quieres que seamos en este mundo, en esta parte donde has establecido a tu iglesia. Bendice esta enseñanza en cada mente, en cada corazón. Lo que no se haya podido decir con palabras, que el Espíritu Santo lo diga en la forma como lo sabe hacer.
Gracias por este privilegio de ocupar este lugar donde siempre tu pueblo es edificada cuando recibe la enseñanza de tu palabra. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, y bendice su trabajo, sus programas, que en todo tú seas honrado y seas glorificado. Por todo esto oramos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Siéntense, hermanos.